Neville Goddard, 7 de junio de 1971. El misterio llamado Cristo. En las cartas de Blake, hay una donde le escribió al reverendo Trasler, el reverendo Dr. Trasler, quien lo había criticado por sus obras, y le dijo a Blake: necesitas a alguien que elucide tus obras. Entonces, Blake le escribió y dijo: deberías saber que lo que puede hacerse explícito para el idiota no vale mi cuidado. Y los más sabios de los antiguos consideraban que lo que no era demasiado explícito era lo más apropiado para la instrucción, porque despierta las facultades para actuar. Luego continuó diciéndole a este reverendo: ¿por qué es la Biblia más instructiva y entretenida que cualquier libro en el mundo? No es porque está dirigida a la imaginación, que es la sensación espiritual, y solo pero inmediatamente al entendimiento o la razón. Bien, por supuesto, el reverendo no entendió eso. Como todos los maestros del mundo, los maestros religiosos, la tratan como historia secular, y Blake sabía por su propia experiencia que no lo era. Era el plan de salvación de Dios. El hombre debe experimentar la Escritura por sí mismo antes de que pueda comenzar a entender cuán maravillosa es en su totalidad. Es completamente verdadera, pero no en este nivel. La eternidad está realmente dentro de tu cabeza inmortal, y ahí es donde se desarrolla todo el drama. Ahora, volvamos a este libro que Blake llamó el libro más grande del mundo, y yo respaldaré eso. No he leído todos los libros, pero no conozco nada que pudiera acercarse a la Biblia en revelación. No tiene nada que ver con la ciencia. No nos está enseñando nada sobre las estrellas, sobre nada en política, todo es sobre el plan de salvación de Dios. Aquí nos dirigimos, ahora, al primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí establece los tres personajes importantes de la Escritura. Ahora, volvemos al Génesis, y empezamos con el primero ahora, Abraham. Y el Señor tentó a Abraham. Uno lo traduce como probó, que puede ser una mejor manera. Y el Señor probó a Abraham y le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, y ofrécelo como holocausto. Y Abraham tomó a su hijo al día siguiente, con el fuego y la leña y el cuchillo, y 2 hombres jóvenes, y subió al monte Meraíe. Si estás familiarizado con la historia, no necesitamos contarte toda la cosa, pero esa es la historia. El Señor intervino, habiendo Abraham pasado la prueba. Le dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, porque obedeciste la voz del Señor. Y entonces lo hizo el Padre de las multitudes, porque el nombre Abraham significa Padre de las multitudes, y le dijo: serán más numerosos que las estrellas, más numerosos que las arenas de la playa. Bien, solo estima ese número, más allá del sueño más salvaje del hombre. Esa será su descendencia, sin embargo solo tenía un hijo. Ahora sabemos que eso es una mentira de inmediato, si lo tomas históricamente, porque 12 años antes del nacimiento de Isaac el Señor le dio un hijo cuyo nombre era Ismael, nacido de una esclava en la casa de su esposa Sara, porque ella era estéril y estaba más allá, bien, de dar a luz. Había dejado de ser con ella después de los asuntos de las mujeres, después de la naturaleza de la mujer. Entonces, encontrándose estéril y queriendo un hijo y un heredero, envió a su sierva Agar a su esposo Abraham, para que la conociera, lo cual, como se cuenta la historia, él hizo, y ella le dio un hijo, y el Señor dijo: llámalo Ismael, que significa Dios oye, o Dios ha oído. Eso es 12 años antes del nacimiento de Isaac. Sin embargo se nos dice Isaac, y estas son las palabras del Señor: toma a tu hijo, tu único hijo, y ofrécelo como holocausto. ¿Cómo puede el que le dio un hijo llamado Ismael ahora llamar a este su único hijo? La palabra traducida hijo y único hijo aparece solo 12 veces en la Biblia, porque la palabra uno es Yabkar. Esto se traduce y se define como uno, el único, el singular, mi querido, mi elegido, cualquier término de cariño. Estas son las definiciones dadas a la palabra que ahora se traduce como tu hijo, tu único hijo. Ahora, aquí, nos dirigimos ahora al Salmo 22,
que encuentras citado por todo el Nuevo Testamento. Es el Salmo de David. Comienza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el grito en la cruz. Sin embargo, las palabras son las palabras de David. Encontramos el primer versículo, el versículo 8, el versículo 18 por todo el Nuevo Testamento, y todas estas son las palabras de David. Encontramos la misma correspondencia entre los sufrimientos de Cristo y los sufrimientos de David. Se usan las palabras idénticas, y todas están, ahora, en las palabras de David. Ahora, en el Salmo 22, David canta a su padre el grito de desesperación, y dijo: Defiéndeme, oh, líbrame de la espada. Libra mi alma de la espada y mi vida del poder del perro, porque mi vida. Esa es la misma palabra traducida como tu hijo, tu único hijo. Entonces, ¿por qué ahora la traducen como mi vida? La palabra hebrea es Yabkat, y significa tu hijo, tu único hijo. David está diciendo: libra a tu hijo, tu único hijo, del poder del perro. En el Salmo 2 David ya ha declarado: el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. Ahora él invoca al Señor, quien aparentemente lo ha abandonado, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, libra, no mi vida. Libra a tu hijo, tu único hijo, del poder del perro. Ahora venimos al Nuevo Testamento y encontramos que todas las cosas dichas de David ahora se dicen de Jesucristo. ¿Cuál es el secreto? Imagina esto conmigo. Puedes imaginar un mandamiento que es absoluto, algo que debe hacerse absoluta y continuamente, algo declarado en el modo imperativo pasivo, como esto. Tu voluntad debe estar siendo hecha. Tu reino debe estar siendo restaurado. Es el modo imperativo pasivo. Piensa en la simple ocurrencia de una acción, sin referencia a completitud o incompletitud, sin referencia a duración o repetición, sin referencia, específicamente, a su posición en el tiempo, pero a veces con referencia al tiempo pasado. Solo imagina tal acción ocurriendo por siempre y para siempre, y no hay límite en cuanto a su duración. Nadie sabe cuándo el Padre detendrá la acción, cuando Dios, quien puso el mandamiento en vigor, lo detendrá. Entonces, no conocemos la medida del tiempo. No tiene referencia a su posición en el tiempo, ya sea el primer año AC, el primer año DC, o el año 1971. No lo sabemos, no hay referencia a la posición en el tiempo. Entonces, piensa en tal acción. Ahora, tú y yo tenemos que volver a representar este mandamiento eterno. Tú y yo tendremos la experiencia registrada en ese capítulo 22 de los Salmos, cuando de repente vamos a experimentarlo, ahora, de la manera real, porque estos son todos presagios. Todo el Antiguo Testamento es un presagio, es decir, una prefiguración de una manera no del todo concluyente o inmediatamente evidente. Es una representación esquemática, omitiendo detalles, omitiendo todas las pequeñas cosas que podrías agregar y poner en ella y ver la imagen. Es una imagen muy esquemática. Ahora estamos llegando a la historia de David y toma más forma ahora. Di a mi siervo David, cuando te acuestes con tus padres, que es un eufemismo para la muerte, cuando mueras y duermas con tus padres, levantaré a tu hijo después de ti, que saldrá de tu cuerpo. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Ese presagio está tomando estados más carnales ahora. Está descendiendo a la historia de Jesucristo, que está saliendo de David. Bien, ahora, ¿quién es David? David es el símbolo de la humanidad. Abraham es el símbolo del Padre de la eternidad, el Padre de las multitudes. ¿Quién podría ser ese, sino Dios? Entonces, aquí tenemos a Abraham, el símbolo del Padre, David, el símbolo de la humanidad, y al final del viaje algo sale de la humanidad, que es el Hijo de Dios que es Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, se hace decir al Hijo: yo y mi Padre somos uno. El que me vea a mí ha visto al Padre. Sin embargo, el Padre es mayor que yo. Nos está diciendo que no soy inferior a mi ser esencial, el Padre, solo en mi capacidad presente o cargo como el enviado, llamado el Hijo,
soy inferior, pero no en cuanto a mi ser esencial, el Padre. Cuando soy enviado, es el Padre quien envió. El Padre me envió. Bien, Él no tenía a nadie más que enviar sino a sí mismo, así que me envió. En la capacidad, en el cargo del enviado, parezco inferior a mi ser, el que envía, pero el que envía y el enviado son uno. Eso es lo que se nos dice en la Escritura. El que me ve a mí ve al que me envió. Entonces, si conocieran a mi Padre, me conocen a mí, y si me conocen a mí, conocen a mi Padre, porque somos uno. Yo y mi Padre somos uno. Entonces, aquí encontramos a Abraham solo como el símbolo de Dios el Padre, David el símbolo de la humanidad, y Jesucristo el símbolo del Hijo de Dios, que es uno con Dios. Yo y mi Padre somos uno. Entonces, de la humanidad Dios interpreta todas las partes, ¿puedo decirte? No hay una sola parte en el mundo que Dios no esté interpretando. Y habiendo interpretado todas las partes, Él extrae de las experiencias de la humanidad lo que representa, ahora, al Hijo, y ese Hijo se llama David, porque David es el símbolo de la humanidad. ¿Entiendes lo que Blake quiso decir cuando dijo que es el libro más entretenido del mundo, y ni un libro en el mundo se compara con él? Es el libro más instructivo y el más entretenido. Es como el mercurio. Estás a punto de agarrar al Hijo, y se convierte en el Padre. Estás a punto de agarrar el sentimiento del Padre, y Él se convierte en el Hijo, justo como el mercurio. Simplemente se pierde a sí mismo y elude tu agarre en sus muchas metamorfosis. De repente Él no es el Padre, Él es el Hijo. Entonces, ahora, os digo, dijo Él al final de la historia, como el Padre me envió, así os envío yo. Él está interpretando la parte, ahora, del Padre. Ya no es, ahora, el Hijo, Él ha partido del mundo, y ha regresado a sí mismo el Padre. Dejaré el mundo e iré al Padre. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo, estoy dejando el mundo y yendo al Padre. Entonces, regreso a mi ser, quien se envió a sí mismo como yo, así que Él viene al mundo como el Hijo, y mientras está en el mundo como el Hijo, teniendo las experiencias de la humanidad, parece inferior a sí mismo el Padre, y lo es, porque Él tomó sobre sí mismo las restricciones y las limitaciones de la humanidad. Ahora se nos dice, cuando fue hacia la cruz, llevó su propia cruz de madera en su espalda. Ahora, Abraham colocó sobre Isaac la madera sobre su espalda. Isaac se preguntó, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Porque ve ahora la madera y la está llevando en su espalda. Su padre tiene el cuchillo para matarlo y tiene el fuego para quemar esa madera. Va a quemarlo. Quemar son las experiencias del hombre. No pienses que no has sido quemado. No me refiero en llamas. Las experiencias son las quemaduras que tienes en este mundo. Es de la inocencia a través de la experiencia de regreso a Dios el Padre como una imaginación despierta. Esa es toda la historia. Entonces, aquí, el Padre le dijo, Dios mismo proveerá el Cordero. Él es el Cordero, el símbolo del Cordero. Volvamos ahora al capítulo 22 del libro de los Salmos. Recuerda lo que te dijimos en el capítulo 22 del libro del Génesis. Él tomó 2 hombres jóvenes, y tomó al muchacho, su hijo, su único hijo. Aquí ahora, el grito de David, líbrame, tu hijo, tu único hijo. Del poder del perro. Ahora lees eso, y te preguntas, ¿de qué diablos están hablando? Tengo muchas Biblias en casa. No he encontrado una Biblia que se acerque a la experiencia porque están escribiendo y especulando. Están teorizando, no han tenido la experiencia. Pero el día que conoces a David, quien te revela como Dios el Padre, es el momento más emocionante en la eternidad. Y hay 2 hombres jóvenes, y están de pie. Estás en espíritu, pero eres omnisciente en ese momento. David es obvio, el muchacho más hermoso que podrías ver, un muchacho en su adolescencia, principios de la adolescencia, hermoso más allá de la descripción. Él simboliza la humanidad. Has pasado por todo lo que el hombre podría alguna vez ponerte encima.
Has llevado la carga el tiempo asignado, y ahora van a restaurar tu rango perdido hace mucho. Eras Dios antes de descender, y vas a ser Dios al regresar, pero serás mejorado por razón de la experiencia de convertirte en hombre. Entonces, estás mirando a David. Y aquí, a tu derecha, están los dos hombres jóvenes. En la Biblia, por razones que podrían ser obvias, se habla de ellos como perros. Busca la palabra perro en la concordancia bíblica, y verás que significa un prostituto masculino, homosexuales al servicio del sacerdote en el templo. Eso es lo que eran. Pero esta historia fue antes de que el mundo fuera. No se desarrolló. Eran parte del plan de Dios en el principio del tiempo, así que aquí están. No los lastimas. Tú eres el padre ahora, el padre de David que simboliza la humanidad. Estás mirando a esta hermosa criatura, y ellos también lo están mirando. Tú lo estás mirando como un padre a un hijo, consumiéndolo por su alegría, su belleza, todo lo que significa para ti, su amor. Él es tu querido, como la palabra también significa, mi querido. Pero ellos lo están mirando concupiscentemente, lo están mirando de la manera más lujuriosa y tú les adviertes de su victoria. Él nunca ha fallado porque el Señor estaba con él. El día que el Señor lo ungió, el Espíritu del Señor vino sobre él poderosamente desde ese día en adelante, y nunca dejó a David. Entonces, David nunca perdió una batalla. Aquí está la cabeza del gigante ante ti, esta enorme cabeza, separada del cuerpo como David separó la cabeza del cuerpo. Y ahí está sobre una mesa justo ante ti, y aquí están estos dos. No haces nada al respecto, es parte de la obra. Esta obra ha estado ocurriendo, antes de que el mundo fuera, y nadie sabe cuándo va a llegar a su fin. No puedo concebir que llegue a su fin hasta que cada uno de nosotros experimente la obra y se convierta en el padre de David, porque es simplemente Dios regresando a sí mismo. Esa es la historia. Dios salió de sí mismo hacia el mundo, penetró estos cuerpos, anexó estos cerebros nuestros, y los hizo una porción de sí mismo, una porción temporal. Entonces, mientras Él usa el cuerpo es una parte del alma del que lo usa. Él lo quitará, simplemente lo dejará caer, no significa nada. Pero mientras lo usa en este mundo, es una parte del alma del que lo usa. Entonces, aquí, la vestimenta no es el hombre. La vestimenta es simplemente lo que es. Es una vestimenta de carne y sangre usada mientras él está en el mundo de la experiencia del hombre. Pero te digo por experiencia, no tendrás que esperar un segundo cuando te quites esa vestimenta para ver lo que realmente es en contraste con lo que pensabas que era. Y cuando están llorando y sollozando porque te la quitaste, no puedes creer que puedan ser tan tontos, pero tú eras igualmente tonto antes de quitártela. Pero sin embargo, lo ves. Antes de salir esta noche, este estudiante universitario de UCLA. Él se sienta con mi esposa mientras vengo a las conferencias porque necesitamos a alguien para contestar el teléfono y estar presente, y antes de que mi amigo llegara para traerme aquí, nos pusimos a hablar de estas cosas, estos asuntos. Él es de El Cairo, es egipcio. Y me dijo, ¿sabes? Mi padre tuvo este sueño. Soñó que un amigo suyo estaba caminando por la calle con él, y mientras caminaban por la calle, el amigo se cayó, y allí murió. Estaba muerto, y mucha gente se reunió alrededor y comenzaron a llorar y a sollozar. Todos lo estaban mirando, y estaban llorando. Una semana después se desplomó muerto, y la cosa idéntica que mi padre vio, él realmente lo vio diciéndole a mi padre, ¿por qué están llorando? Aquí estaba la vestimenta, estaban llorando por la vestimenta que él se había quitado. Lo he visto una y otra vez. Entonces, no puedo estar perturbado cuando un hombre se quita su vestimenta. Sí, extrañas el contacto, el pequeño contacto físico, pero el ser que lo usaba está ahora vestido de nuevo en una vestimenta igual, pero joven, completamente joven y saludable. Lo que sea que faltaba antes no falta ahora. Él es devuelto y restaurado a una juventud saludable, no un bebé, joven, yo diría que cerca de 20. Si murió a los 100, ahora tiene 20,
y pasa por el mismo mundo del hombre, el mismo mundo terrestre, para tener las experiencias que debe tener para confrontar a David. Estos son los tres personajes, cada uno como un símbolo: Abraham el símbolo de Dios el Padre, David el símbolo de la humanidad, y Jesucristo el símbolo de Dios el Padre habiendo pasado por las experiencias, porque David, ahora, en el Espíritu, lo llama Padre. ¿Qué pensáis del Cristo?, preguntó. Ellos dijeron: el Hijo de David. Él dijo: bien, ¿cómo entonces en el Espíritu David lo llamó, mi Señor? Si David lo llama, mi Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Entonces, te está diciendo que David pertenece aquí. Es la suma total de todas las experiencias de la humanidad, y es una experiencia hermosa cuando todo termina. Aquí parece algo tan horrible, pero cuando todo termina el resultado es trascendente, pero aquello que sale como el que fue enviado a tener la experiencia, porque el Padre se envió a sí mismo como el Hijo, y Jesucristo es el que tiene la experiencia. Después de la muerte de Cristo, Él se convirtió en Jehová. Es Cristo en ti lo que es la esperanza de gloria. Si no estuviera en ti, no podrías tener la experiencia de ser hombre, y así Él sufre, y tú llamas a eso que estás sufriendo. Pero como Blake lo dijo tan bellamente, Babel se burla, diciendo que no hay Dios ni Hijo de Dios. Que tú, oh imaginación humana, oh cuerpo divino, eres todo una ilusión, pero te conozco, oh Señor, cuando te levantas sobre mis ojos cansados, incluso en esta mazmorra y en este molino de hierro. Tú también sufres conmigo, aunque no te contemplo. No puedes contemplar al ser que está teniendo la experiencia como contemplas objetos en el espacio, porque el ser que tiene la experiencia es aquello que se llama imaginación. No puedes contemplar la imaginación. La imaginación es la realidad que se llama esta cosa llamada Dios. Entonces, la voz responde, y es tu propia maravillosa imaginación humana respondiendo. No temas. Estoy contigo siempre. Solo cree en mí, que tengo poder para levantar de los muertos a tu hermano que duerme de este mundo llamado Albión de Jerusalén. Todos se levantarán. Ni uno puede detenerse, no podrían detenerlo ni aunque quisieran. No existe tal cosa como la aniquilación completa. No hay aniquilación. Lo renunciaste en el principio para venir aquí, y cuando viniste aquí, olvidaste completamente, amnesia total, olvidaste quién eras. Escucha las palabras. Devuélveme la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuera. Esto no es nuevo. Renunciaste a la paternidad, y tú mismo viniste al mundo como el Hijo, el que es enviado, el que ahora debe ser hecho holocausto. Y tú eres el holocausto, en este mundo, y pasas por el infierno en este mundo, pero sigues siendo uno con el Padre. Yo y mi Padre somos uno, aunque mi Padre es mayor que yo, porque regresaré a mi ser, el Padre, habiendo experimentado lo que vine a experimentar, y yo como Padre seré mejorado por la experiencia de ser hombre. Entonces, todos lo van a tener. Ni uno fallará. Entonces, hoy si realmente lo veo claramente, verás este peculiar misterio en la Biblia. El vasto mundo entero eres tú mismo, proyectado hacia afuera, y todos estos personajes son simplemente estados de consciencia en los cuales puedes en un pequeño momento desvanecerte. Tratas de agarrarlo, y de repente, él se desvanece en aquel. No puedes poner tu mano sobre él. Pero lo haces, en las profundidades de tu ser, y traes de vuelta vislumbres de ello, y entonces lo compartes con tus hermanos, porque al final todos somos uno, y sin embargo sin pérdida de identidad. Serás Dios el Padre de David. Y yo sé que yo soy Dios el Padre de David, y sin embargo, somos el mismo Padre. Tenemos el mismo Hijo, y sin embargo no tenemos pérdida de identidad. Eso es algo que es difícil de explicar. Entonces, esto nos llega, este misterio llamado Cristo, Él nos llega como uno desconocido. No desde afuera, está en el interior. Él se levanta en nosotros como uno desconocido, en el más extraño, maravilloso, inefable misterio. Sin embargo,
Él es aquel que nos permite experimentar quién es Él. No lo ves, experimentas ser Él, porque Él fue llamado Padre por David, y David te va a llamar Padre. Y puedo decirte, cuando lo hace, no es un shock, es solo el retorno de la memoria. Sabes que siempre has sido aquello que estaba ocurriendo en el principio del tiempo, pero nadie podía alcanzar esa dicha, excepto que fuera generado en la tierra. Entonces, el hombre tenía que descender, es decir, Dios tenía que descender y ser generado en la tierra y volver a representar el drama que es eterno, porque ese drama era simplemente un presagio. Era una representación esquemática, omitiendo todos los detalles. Descendimos aquí, y pasamos por los hornos, y teniendo las experiencias aquí en la tierra mientras caminamos como hombre, se convierte en una realidad cúbica. Y ahora conocemos el significado de estos bocetos que leemos en la Biblia. Vemos, ahora, que eran los dos hombres jóvenes que Abraham llevó con él al monte Meraíe. Llevó dos hombres jóvenes, y llevó a su hijo. Bien, aquí estaba mi hijo, y no se llamaba Isaac, se llamaba David, y aquí estaban dos hombres jóvenes. No describe lo que eran en la Biblia. Sé lo que son. Sé que son hombres que miraban concupiscentemente a mi querido, a mi hijo, y simplemente les advertí del pasado. Les advertí de lo que ocurrió, porque él ganó la batalla contra el gigante, y el que gana esa batalla contra el gigante que destruiría a Israel libera a su propio padre, porque la promesa es: el hombre que derribe al enemigo de Israel, liberaré a su padre. Entonces, aquí está la cabeza del gigante separada del cuerpo. ¿Y quién es el padre del que lo derribó? Bien, yo soy. ¿Cuál es el nombre del padre en la Biblia? El nombre del padre es Jesé. ¿Sabes qué significa la palabra Jesé? Jehová existe. Eso es lo que significa. Es cualquier forma del verbo ser, en otras palabras, el que lleva el nombre yo soy. Pero su verdadera definición es Jehová existe. Y aquí, el padre está mirando a su hijo. Ahora sabes quién eres. Cuando Blake dijo de una manera muy críptica: después de la muerte de Cristo, Él se convirtió en Jehová. Él regresó a sí mismo. Jehová. Al final, no hay nada más que el Señor Dios, Jehová. No hay nada más que Dios. Entonces, Él se envía a sí mismo al mundo, y lo enviado es el Hijo. Él viene dando testimonio de su Padre, y hablamos de Él en la Biblia como Jesús, el Señor o Jesucristo. Él es el Salvador. Bien, el único Salvador en la Biblia es Jehová mismo, como se nos dice en los capítulos 43 y 45 del libro de Isaías. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. Entonces, si Él viene como Salvador, Él es Jehová. Y así, cuando Él parte, regresa a sí mismo, el Señor Dios Jehová. No hay nada más que Dios en el mundo, a pesar de todo el horror. Pero esta es la llama mencionada en la Escritura. Estas son las quemaduras. Padre, veo el cuchillo, veo la madera, estoy llevando la madera. Veo la llama, pero ¿dónde está el cordero? ¿Ves la imagen del cordero, el símbolo del cordero? Y al final, el Padre mismo realmente interpreta la parte, pero al interpretar la parte, Él apareció como el Hijo, porque solo hay Dios el Padre. Entonces, todos van a tener la experiencia de la Escritura, y no puedo decirle a nadie qué emocionante es cuando comienza a desarrollarse dentro de ti. Viene tan repentinamente, sin advertencia, y de repente, todo dentro de tu cabeza. Por eso empecé diciéndote que la eternidad habita dentro de tu cabeza inmortal. Esa es una cabeza inmortal. Toda la obra está teniendo lugar allí, pero en la plenitud del tiempo la experimentarás. Está ocurriendo. Es un mandamiento que debe ser hecho absoluta y continuamente, sin referencia a la posición en el tiempo, sin ninguna referencia en cuanto a su completitud o incompletitud, pero no está completo hasta que el hombre en la tierra vuelve a representar el drama. Y lo hace, cuando lo vuelve a representar dentro de sí mismo, toma la realidad cúbica,
mientras que como se cuenta a través del medio de los profetas, es una representación esquemática, omitiendo todos los detalles. Por eso el que escribió la epístola a los hebreos podía decir que, de muchas y diversas maneras Dios habló antiguamente a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por un Hijo. No hay más revelación que cuando aparece el Hijo, porque entonces sabes quién eres. Y lo que el hombre está buscando en este mundo es el Padre. Todos están buscando al Padre, la causa de los fenómenos de la vida. Solo hay una causa, y bendito es el hombre que está liberado de la tiranía de las causas segundas. Entonces, solo hay una causa, y esa es Dios el Padre. Entonces, cuando Dios el Padre tentó a Abraham, él se estaba tentando a sí mismo, porque él es solo el símbolo de sí mismo. ¿Puedo realmente pasar por el infierno y regresar? ¿Puedo morir y levantarme? Y Dios aceptó el desafío. Él podía morir y levantarse. Pero al levantarse, él realzó el brillo de sí mismo, la grandeza de sí mismo, porque no hay límite para la expansión, no hay límite para su maravillosa trascendencia. Él puso el límite sobre la opacidad y sobre la contracción, y ese límite es el hombre. Entonces, cuando él se convirtió en hombre, y él no podía fingir que es hombre, no está pretendiendo que es hombre. Él es hombre. ¿Se convierte en hombre? Aunque es una vestimenta temporal que él usa, mientras la usa, él está tan identificado con ella, él siente que es yo mismo. Lo cortas, y él se lastima. Le cortas un dedo y él dice, he perdido mi dedo. Él es tanto parte de la vestimenta que usa que no puede separarse de ella, aparentemente. Pero llegará el día, él simplemente se la quitará y regresará a sí mismo, pero él será mejorado por razón de la experiencia en este viaje como hombre. Pero cuando llega el día para el individuo, nadie sabe de esa hora, de ese día, solo el Padre sabe. Nadie sabe sino el Padre. Que nadie te diga que pueden decirte cuándo va a suceder. Sé por mi propia experiencia que viene tan repentinamente. Poco esperaba la noche que me fui a la cama en San Francisco que esa noche, el 20 de julio de 1959, era la noche. Ni el 6 de diciembre del mismo año, sabía que esa noche la paternidad de Dios me sería revelada por su Hijo, quien me llamaría Padre. Poco sabía del ascenso al cielo en la mañana del 8 de abril del año siguiente, 1960, y luego el 1 de enero, cuando la paloma descendió en forma corporal y me cubrió de besos, que fue el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Por lo tanto, ese fue el clímax de todo. Eso fue poner el sello de aprobación en el viaje, y simplemente, ahora, retrasas tu partida para contar y animar a aquellos que están listos para oírlo. Entonces, aquellos que están listos para oírlo lo están oyendo. Y entonces puedes difundir la palabra, y contarla. La contarás primero de oídas, pero eventualmente la contarás por experiencia, porque los evangelistas al escribir la historia en nuestros evangelios, simplemente relataron su propia experiencia. No lo estaban contando de oídas. Contaron exactamente lo que les sucedió, pero lo contaron por razones conocidas por ellos en tercera persona. Entonces hablaban de él constantemente, pero realmente están contando su propia experiencia. Pero nadie en mi mundo espiritual ha restringido mi lengua, así que no se me ordenó contarlo en tercera persona. Simplemente se me dijo que lo contara, y así lo cuento como debo contarlo, en primera persona, porque estoy contando y relatando mi propia experiencia. Todo lo hablado en la Escritura concerniente al Señor Jesucristo lo he experimentado. Pero estoy limitado mientras uso esta vestimenta, con todas las debilidades de la vestimenta, la he asumido, todas las limitaciones de la vestimenta de carne y sangre, la he asumido, y debo continuar asumiéndola hasta ese momento en el tiempo cuando me la quite, y me la quite por última vez. Sin embargo, soy uno con aquellos que aún no se la han quitado, porque solo hay un Padre. Entonces, no puedo alardear, no puedo elevar mi voz y simplemente gritar, lo hice, aunque el Salmo 22 termina en una nota de esa naturaleza, la posteridad cantará sus alabanzas, y todos dirán que el Señor lo ha hecho. Todos los sucesos, los horrores de ese Salmo 22, comenzando con el grito, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?, y todas las súplicas que hace para ser liberado de todas las cosas a su alrededor, pero al final, el Señor lo hizo, y los mañanas no nacidos oirán que fue hecho, fue logrado, y eso los animará a continuar a través de los hornos de aflicción. Pero cuánto tiempo, cuán vasto, cuán severo, estos hornos antes de que el hombre realmente se descubra como Dios el Padre, sería largo de contar. Pero lo descubrirá, y sabrá que es Dios el Padre, porque solo hay Dios. Mientras tanto, toma lo que te he dicho hasta ahora concerniente a la ley, y aplícalo. Aplica a la ley. Tus sueños, puedo decirte, son muy alentadores, muy alentadores. Una que vio a su esposo encerrado en todo tipo de limitaciones desde las caderas hacia abajo, y ante sus ojos todas comenzaron a agrietarse y romperse y caerse, y luego él saltó y bailó de alegría. Entonces, tómalo tal como lo viste. Él está liberado, ha sido liberado de las restricciones, cualesquiera que fueran, en el presente inmediato, completamente liberado. Y muchos de ustedes tienen estas maravillosas experiencias. Otra que se sienta junto a ella esta noche, ella tuvo el sueño de una boda, y yo era el único, aparentemente, del que ellos discutirían. Me senté a su derecha en una mesa muy larga, pero al otro lado de la mesa, y todos se preguntaban por qué Neville está aquí, porque esta era una boda judía. Y sin embargo, ella sabía que yo iba a dar el discurso principal de la noche. ¿Por qué está él aquí? Y entonces, hablé en mi propia lengua, pero cada hombre me oyó en su propia lengua en la que había nacido. Y aquellos que pensaron porque todos eran judíos, que no me aceptarían, todos menos uno me aceptaron. El que era controversial al principio, él no entendió una palabra de lo que dije, pero todos los otros que él pensó que no me aceptarían, bien, pensé que esa fue la visión más maravillosa que ella tuvo. Y muchos de ellos, uno tras otro, uno ha tenido uno. Le diré ahora desde la plataforma que ella y su esposo. En su sueño, ella vio una serpiente de cascabel, y el esposo dijo, primero debo quitarle los cascabeles, así que comenzó a quitar los cascabeles, y ella le entregó un martillo para golpearlo y golpear a la serpiente para matarla. Y al golpearla, ella despertó. Ahora, ese es un tipo diferente de sueño. Ese es un símbolo del sexo. No puedes aplastar el sexo en este nivel. Tiene que ser algo completamente diferente. No lo aplastas. Empiezas a aplastarlo, y sueños extraños, peculiares te poseerán. Tiene que ser trascendido de la manera más normal y natural. No es realmente trascendido hasta que asciendas al cielo. Eso viene cuando tu cuerpo es partido de arriba a abajo, y tú, como una serpiente ardiente, asciendes al cielo. Cuando ves esa luz dorada, líquida en la base de tu columna, después de que tu cuerpo es partido en dos de arriba a abajo, y ves ese charco de luz dorada, viva, líquida, y te fusionas con ella y te conviertes en ella, y como una serpiente ardiente, subes al cielo, y lo tomas por fuerza. Lo tomas violentamente. Ahora las energías que bajaron a la generación ahora son invertidas hacia arriba en regeneración. Pero mientras todavía están abajo, si tratas de matarlo, como mucha gente hace, desde los primeros miembros de la Iglesia Católica, su nombre era Orígenes. Se hizo castrar, para no ser tentado por las mujeres a las que estaba enseñando. Él fue uno de los verdaderos primeros padres de la Iglesia. Nació, más bien, murió 100 años antes de que Agustín naciera. Así de temprano fue. Vino en el siglo II después de Cristo, y fue uno de los espíritus motrices en la formación de la Iglesia temprana, que era la Iglesia Católica. Y lees la historia en la Enciclopedia Británica. Su nombre era Orígenes, y se castró para no ser perturbado cuando tenía que enfrentar mujeres y enseñarles el misterio de Cristo. Pero aún así no podía cortarlo de esa manera. Puedes castrar al hombre, o mujer, pero todavía estará en su imaginación, y sus sueños seguirán siendo de esa naturaleza. Entonces, no puedes golpearlo y matarlo. Es simplemente algo que te deja por una inversión de energías. Se convierte de generación en regeneración. Ahora entremos en el silencio.